Un gran soldado ha caído y millones se han levantado. Así funciona Dios. Los caminos de Dios son misteriosos. El enemigo pensó que asesinando a Charlie Kirk íbamos a ser menos fuertes. Todo lo contrario. Cuando muere un mártir, el ejército de Dios aquí en el planeta Tierra se levanta. Ahora hay un movimiento que se llama Todos somos Charlie Kirk. Y muchas personas van a empezar a hacer lo que él hacía, Él iba a las universidades, muy interesante lo que hacía él. Ustedes saben que la fe la empieza a atacar el enemigo desde las universidades y los colegios, con esas fábulas como la evolución o esas fábulas como el Big Bang y seres humanos sentados en el trono que no les corresponde, que es el de maestros, empiezan a decirle eso a los jóvenes y destruyen su fe. Entonces, este hombre, Charlie Kirk, se dio cuenta de eso, entonces él empezó a hacer una gran misión que empezó a hacer esas conferencias, esos diálogos allá en las universidades y a enfrentarlos a todos. Se paraba como un soldado enfrente de huestes espirituales de maldad, porque era lo que estaban en esos chicos que estaban allí, esos universitarios, todo tipo de personas, también personas adultas, toda persona podía llegar a confrontarlo. Y él con la palabra de Dios empezaba a vencerlos, uno a uno empezaban a caer, siempre argumentando con la verdad y con amor y con respeto. Eso hacía él. El programa de él se decía Prove Me Wrong, que en español traduce como prueba que estoy equivocado, prueba que estoy errado. Entonces la gente hacía esos diálogos y bueno, fue una gran misión la que hizo él. Pero lo más grande de él, como hace Dios, es esta salida del mundo, como se fue él de este mundo. Porque él se va, todos nos vamos a ir de este mundo. La gran mayoría de las personas mueren de viejos por allá olvidados. Eso no tiene gracia. Hay que salir de una forma gloriosa como la que él salió. Así, haciendo que el mundo se paralice y todo el mundo hable de él y se levante todo un avivamiento, todo un reino para seguir impulsando esa causa que es el bien. Recordemos que nosotros estamos en batalla espiritual y recordemos que todos nosotros somos soldados de Jesucristo y recordemos que Dios es el Señor de los ejércitos y recordemos que esto que tengo aquí es la espada. La palabra de Dios dice, no penséis que he venido a este mundo a traer paz, porque no he venido a traer paz sino espada. Eso es lo que tenemos que entender, eso es despertar la verdad. Lo otro son fábulas. La prédica hoy es interesante porque vamos a hablar de algo que es muy sensible, que es la guerra de Israel. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Y bueno, vamos a dar nuestro punto de vista a través de un verso que habla de cómo operaba Dios en las guerras a lo largo de la Biblia. Vamos a tocar solo un verso, pero ese ha sido su modo operandi. A Dios lo llaman el Señor de los ejércitos y estamos en una batalla espiritual. Somos nosotros, los soldados de Cristo, hijos de luz, contra las huestes espirituales de maldad. Está escrito en el libro de los Efesios. Está escrito en el libro de los Efesios. Dicen en Efesios 6:12, porque no tenemos pelea contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las legiones celestes, que son las que se mueven por el aire. Se dice que el enemigo tiene la potestad del aire, son los malos pensamientos que llegan a nuestra mente. Aquí es la batalla. Cuando este hombre, Charlie Kirk, se sentaba en la universidad a debatir con esas personas, era una batalla espiritual y él se defendía con la espada y por supuesto siempre salía vencedor. Y por supuesto el enemigo, cuando ya no tuvo argumentos, pensó que quitando su vida apagaría la causa. Hombre, las ideas no se pueden matar. Los seres humanos todos vamos a morir, todos somos temporales. Pero cuando el diablo en su torpeza hace eso, a través de seres confundidos y perdidos, lo que hacen es darle más fuerza a nuestro reino. Y por eso digo, ahorita hay un movimiento que se llama Todos somos Charlie Kirk. Y muchas personas van a empezar a replicar eso. Yo voy a empezar a replicarlo. Estamos buscando la forma para hacer ese programa. No sé si se puede llegar a hacer aquí, hacer debates aquí en las redes, como probar que estoy equivocado. Y por supuesto, yo me defiendo con la palabra.
Bueno, vamos a hacer una canción hoy. Vamos a hacer una canción que se llama Más Bienaventurado. Vamos por la canción y luego entramos a la prédica, ¿vale? Bienvenidos, gracias por estar. A todos han enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, sin olvidar las palabras del gran León que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Se dice que en aquel reino al que es más grande es el que sabe servir a los demás. Se dice que en aquel reino, si tú no sirves, no sirves. Se sabe que servir es saber amar. Se sabe que servir es saber amar. En todas las cosas os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, sin olvidar las palabras del gran Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Se dice que en aquel reino el que es más grande es el que sabe servir a los demás. Se sabe que servir es saber amar. Se sabe que servir es saber amar. Bueno, esta era la canción. Es basada en un versículo, si lo notaron. Es una canción que me gusta mucho la letra, por supuesto, porque es basada en un versículo. Bueno, vamos entonces a hablar de la palabra de hoy. De la palabra de Dios. La prédica hoy se llama La Guerra de Israel. Y entonces vamos a entrar a hablar acerca de eso, porque como ustedes se han dado cuenta, hay una gran división y hay muchas personas que se están levantando en contra de Israel, diciendo que hay un genocidio contra Palestina. Un genocidio es cuando, en definición, un genocidio es cuando una nación, como pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quería exterminar una raza, un pueblo, que eran los judíos. Este no es el caso. Y les digo por qué les doy toda certeza que este no es el caso. Porque Israel tiene el poder para destruir Palestina y Hamas.
pero no lo ha hecho, porque no es su propósito. De cierta forma, Israel se está defendiendo, porque si no han notado, Israel está en un punto y todos los que lo rodean quieren eliminarlo. Israel se defiende. Gracias a Dios, obviamente ellos cuentan con el poder y el respaldo de Dios. Ellos son muy poderosos militarmente, más poderosos que los otros, y por eso pues, se defienden y por eso pueden atacar. Ahora, la prédica de hoy, como dije, se llama la guerra de Israel. De eso estamos hablando. Y miren lo que vamos a leer aquí. Hay momentos en los que tengo que hablar un poco de la vida y la muerte y de la eternidad antes de abordar esto. En los que Dios da unas órdenes que pueden sonar crueles, como lo vamos a ver en este pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 15, versículo del 2 al 3, que fue la orden que Dios le dio a Saúl para que atacara al pueblo de Amalek. Y entendamos esto primero. Primero que todos estos cuerpos, todos nosotros, esto es temporal, pero el alma es eterna. O sea, que muera el cuerpo, pues ese es el ciclo de todos. Todos vamos a morir, todos los que estamos aquí, ustedes, yo, todo. En 100 años ninguno de ustedes va a estar aquí, ni yo, ni nadie. Todo lo que está aquí se habrá ido. Pero el alma es eterna. Y eso es lo más importante. Hay dos reinos, hay dos fuerzas. Siempre está el bien y el mal, está Dios y el diablo. Está Isaac e Ismael. Isaac es el hijo de Sara y él tiene la promesa de la bendición de Dios. Y de Isaac nació el pueblo de Israel. Primero Abraham, Isaac, luego nació Jacob, y Jacob le cambió el nombre a Israel, y de Israel nacieron, de Israel, que era una persona, nacieron 12 tribus, y de esas 12 tribus se formó la nación de Israel. Esas 12 tribus, los judíos siempre tienen muchos hijos, pero esa es la raíz de la nación de Israel. Es una promesa que Dios le hizo. Eso está en la Biblia, eso está aquí. Y a mí me sorprende cristianos, hombres que leen la Biblia, están en contra de Israel. ¿Por qué? Porque es que si hablamos de la historia de Colombia, aquí tenemos la historia de Colombia. Yo honestamente conozco menos la historia de Colombia que la historia de Israel. ¿Por qué? Porque yo volví a nacer y mi vida y mi todo gira alrededor de la Sagrada Escritura. Pero yo sé que aquí se habla de la historia de Israel, de cómo nació esa nación, de a quién Dios le hizo esa promesa, de cómo han ido pasando todas las cosas. Esta es la historia de Israel y tiene que ver con la historia del mundo. Porque duélale a quien le duela, el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Ustedes entienden por qué Dios les endureció el corazón a los judíos para que no creyeran en Jesús, el camino, la verdad y la vida en su Hijo. ¿Para qué? Para que le diera la oportunidad a los gentiles entrar a esa salvación. Luego Dios en un momento dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo, que son los gentiles, los que no nacieron de la simiente judía. Dios es Dios de toda la especie, ¿no? De todos los seres humanos. Entonces, el punto aquí es: ¿cómo nos vamos a poner en contra del pueblo de Dios y decir que somos cristianos? Eso no tiene sentido. Hombre, ustedes saben la Biblia y aquí se habla, Jesús era judío, todos los discípulos, creo que hay uno que no era judío, pero todos eran judíos. Que sí, que el pueblo de Israel ha hecho cosas malas. A ver, que levante la mano al que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra el que esté libre del pecado. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, y por supuesto la nación de Israel y los judíos han fallado y cometido errores. Uno de los principales no cree en Jesús, pero es que así lo estableció Dios. Pero eso no le quita que sea el pueblo de Dios, por excelencia. Ahora, pasemos un poco a hablar de los palestinos, que son la raíz de Ismael. Los palestinos no tienen la bendición de Dios y los palestinos siempre han estado en contra del pueblo judío. Es una guerra que viene desde siempre. Y los palestinos
no siguen a Jesús. Bueno, los judíos por ahora tampoco, pero los palestinos ni siquiera siguen a la Biblia. Los palestinos siguen el Corán. Los palestinos hablan de un profeta que era un asesino y que luego lo convirtieron en profeta, que es Mahoma, porque era un soldado. El maestro, el guía espiritual de los palestinos, de los musulmanes, es Mahoma. El nuestro es Jesús. Y de aquí se habla de Jesús de comienzo a fin, amigos. Y este libro habla de Israel. Hay un lazo que no podemos romper, sin llegar a decir que Israel sea perfecta, no. Ahorita hay una guerra y se están matando seres humanos, ya ahí está ganando el diablo, ya eso está establecido, así es, porque esa parte de la historia de la humanidad, de lo que está pasando, de las profecías, y obviamente ahí se van a ver injusticias, pero conceptualmente, ideológicamente, espiritualmente, no le podemos dar la espalda a Israel, no le podemos irnos en contra de Israel y llamar las cosas que no son como si fueran, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, nosotros vemos que en Israel están pasando cosas. A ciencia cierta, ninguno de nosotros podemos decir qué es lo que realmente está pasando, porque nosotros nos guiamos por lo que nos dicen aquí a través de estos celulares, y ahí dicen de todo. Pero ustedes han visto, unos dicen que Israel está aniquilando niños, mujeres, otros dicen que el pueblo de los palestinos crean esa imagen, incluso llegan a hacer películas y tomas y maquillan para que las personas en el mundo crean que los judíos los están matando. Pero que los judíos dicen, digamos, el pueblo de Israel está diciendo que ellos incluso les mandan la comida al pueblo, a los niños, a las personas inocentes que no son militares. Casi todos son militares, pero hay unos que no. Y los mismos palestinos le quitan esa comida a ellos para que sufran y se adelgacen y se vea la miseria y el dolor. ¿Para qué? Para que el mundo diga, Israel está haciendo un genocidio y está aniquilando a los palestinos. Vuelvo y repito, en definición, el genocidio es que una nación quiera eliminar otra nación, pero totalmente, como lo que pasó con Hitler y con los judíos. Eso es un genocidio. Aquí no es el caso. No es el caso porque de entrada Israel no quiere destruir Palestina, porque si lo quisiese destruir, pues ya lo hubiese hecho. Ellos incluso hacen, le llaman caminos o canales comunitarios en donde las personas que no están involucradas en la guerra, digamos las mujeres y los niños y los ancianos, puedan pasar, trata de protegerlos. Cada vez que ellos van a atacar, dicen dónde van a atacar para que las personas no estén en ese sitio. Eso está haciendo Israel. Pero aquí nos muestran otra película. Y el mundo se está volviendo gran parte en contra de Israel, lo cual es profético. Va a haber un punto en donde todas las naciones van a estar en contra de Israel. Es profético, se está cumpliendo la profecía. Así tiene que pasar. Ahora, miren lo que vamos a leer aquí, que es una orden que Dios, que es fuerte lo que vamos a leer, Dios daba en la guerra en el Viejo Testamento. Esto le dio esta orden a Saúl, que iban a pelear contra el pueblo Amalek. Entonces miren cómo dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve, repito, recordemos que Jehová es el Señor de los ejércitos, nosotros somos soldados. No podemos hablar como con florecitas, no, nosotros somos soldados y estamos en una batalla espiritual. Tengo nada en contra de las flores, pero me refiero es porque hay una sensibilidad, no sé la palabra, una sensibilidad muy grande, personas como, no, esto, ¿cómo van a hacer esto? Como si fueran intocables, ¿cómo van a matar? Somos soldados, hablemos como soldados, sí, estamos en una guerra espiritual y el diablo está buscando destruirnos todo el tiempo y nosotros estamos en batalla espiritual y todo el tiempo tenemos que utilizar la espada. Esa película que han creado algunas doctrinas del amor y la paz, sí, claro, esos son valores muy importantes, pero hay que entender que estamos en batalla espiritual. Miren cómo dice aquí, por eso arranca diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Y aquí va la orden. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la orden
Esa es la orden de Dios a Saúl. Saúl desobedeció y gracias a esa desobediencia perdió su trono y luego vino a ser rey David. Pero ¿cuál es el punto de por qué Dios da esa orden de arrasar? Porque estamos hablando de un tema espiritual. Miren que dice que incluso vacas y ovejas y camellos, ¿qué tienen que ver con ellos? Y los niños y las mujeres, todos están contaminados con el espíritu del enemigo. Todos. Entonces, si ustedes los dejan entrar a este pueblo, lo que falló, digamos, incluso Saúl le perdonó la vida al rey y lo trajo y ese rey estaba contaminando y mandando hechizos. Eso apareció por ahí en el primer capítulo de la casa de David. El rey del pueblo de Amalek, Saúl lo perdonó y él estaba trayendo todos sus malos espíritus al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué cito este verso frente a lo que está pasando en Israel? Y hablo de que somos soldados. Yo tengo un amigo que siempre es como, no, están haciendo genocidio y los niños y esto. Vamos un poco más adelante. Todos vamos a morir. Lo importante aquí es el alma. Y para salvar el alma, nos debemos ir con Dios. Y la puerta que envió Dios es Jesucristo. Y de Jesucristo se habla en toda la Sagrada Escritura. En toda la Sagrada Escritura. Este es el libro de Jesús y también el libro del pueblo de Israel y también el pueblo, o sea, toda la historia de Israel está aquí. Israel hace parte de esto. Jesús hace parte de esto. No el Corán. Entonces yo sé, sí, hay muchas injusticias y cosas que nos duelen allí. Estas son las guerras. Pero no nos podemos poner de parte del bando equivocado, porque vamos a perder nuestra salvación. Hagámoslo por nosotros mismos, pensemos en nosotros. No nos pongamos del lado de los palestinos, porque ese no es nuestro pueblo, porque ese no es el espíritu que nos guía. Cuando hablo de espíritu, son las ideas. La palabra dice, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, la carne para nada, ese verso viene muy al lugar, la carne para nada aprovecha, dice así. La carne para nada aprovecha, o sea, este cuerpo, esto es temporal. La guerra que se está librando allá es en la carne, porque están matando seres humanos. Y dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Las ideas de Jesús. Eso es lo importante. ¿De qué espíritu, de qué ideas nos estamos llenando la mente y nuestro corazón? ¿Qué habita en nuestra mente y nuestro corazón? Si habita la palabra de Dios, pues indudablemente tenemos que estar del lado de Israel, porque no ve que la palabra de Dios, Israel está por toda la palabra de Dios, porque hace parte, el pueblo de Israel hace parte del plan de Dios. Sí, duélale a quien le duela, Israel es el pueblo de Dios. Sí, nosotros los gentiles podemos llegar a ser pueblo de Dios, claro que lo somos, porque yo guardo pensamientos de Dios. Dios habita en mí, los pensamientos de Dios habitan en mí. Por eso me es imposible estar en contra de Israel. Pero me sorprende cristianos, que conozco varios, o sea, ya en la cabeza me vienen tres, que están en contra de Israel y hablando pestes de Israel, que porque están cometiendo un genocidio, que vuelvo y repito, eso no es un genocidio, porque están en guerra contra Palestina. Sí, están en guerra, siempre han estado en guerra. Pero nosotros somos soldados de Jesucristo, nosotros somos del linaje de David, de Abraham, de Isaías, de Jeremías. Eso es nuestro pueblo. Ese es nuestro pueblo. Yo, honestamente, amo mi país, Colombia, pero yo de Colombia no sé nada. Y realmente no me interesa. Porque yo volví a nacer en Cristo. Y mi alma, mi ciudadanía está en los cielos con Dios. Yo pertenezco a Sion, sí, a la ciudadanía, que es la principal promesa. Y hacia allí marcho. No nos podemos poner en contra de Israel. Hay una maldición, que él dice, bendeciré a los que están a mi favor y maldeciré a los que se pongan en contra. Y por eso es tan serio, por eso toco esta prédica, porque hay un movimiento en contra de Israel grandísimo y no debe ser así. Porque Israel es el pueblo de Dios, porque de Israel se habla de comienzo a fin en la Sagrada Escritura. La historia del pueblo de Israel es la historia que se cuenta en la Biblia, nada más, nada menos. Entonces, ¿cómo se les ocurre
Decir creyente, leer la Biblia, estar del lado de Cristo y estar en contra de Israel, eso es una contradicción. ¿Saben por qué pasa eso realmente? Es porque no se han llenado de la palabra de Dios. Porque Dios no está morando en su mente y su corazón. De otra forma, les sería imposible decir eso. Porque el Espíritu los reargudería, los movería por dentro. Eso es falta de Dios. Si ustedes se van en contra de Israel, falta de conocimiento de Dios. Y de eso se trata este nuevo pacto. Porque a mí me es imposible. Cada vez que yo estoy hablando con personas y dicen esas cosas, a mí se me va yo, ¿cómo están diciendo esto, hombre? ¿Por qué? Porque dentro de mí están los pensamientos que están en la Sagrada Escritura, en los 66 libros que conforman la Sagrada Escritura, el libro de la verdad. Siempre lo digo, el libro más vendido y traducido de la historia de la humanidad, traducido a 3000 idiomas, la palabra de Dios. Habla de Israel todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir en contra de Israel? Y si Estados Unidos está a favor de Israel, pues nosotros tenemos que estar con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, por estadísticas, si ha vivido allí, es el pueblo más cristiano del planeta Tierra. Y lo está demostrando. Siempre ha sido así. Hubo un movimiento oscuro que era todo el otro partido político, el de Obama y todos esos, que estaban trayendo todas esas grandes mentiras de la agenda woke y todas las cosas terribles que estaban haciendo. Pero ya llega Trump y empieza a cambiar todo esto. ¿Y por qué estamos hablando hoy de guerras terrenales y de política? Porque la batalla se está uniendo. Ya está empezando a ser una sola, la batalla física y la batalla espiritual. Lo que pasó con este señor, con este gran soldado de Cristo, con Charlie Kirk, despierta eso. Ya hay dos bandos. Sí, la izquierda es el bando del enemigo. La derecha es el bando del amigo. Las naciones con las que está Dios es Estados Unidos e Israel. Y todos los que se alían, los que están en contra, pues están siendo guiados por el enemigo. Por lo general en falta de entendimiento. Otros son muy conscientes de lo que están haciendo. El grupo que mató a Charlie Kirk es muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero hay otros que están confundidos y este mensaje es para esos otros. Si ustedes aman a Jesús, tienen que amar a Israel. Porque empecemos por el orden. Jesús es judío. Jesús es de la tribu de Judá. Yo soy de la tribu de Judá. La tribu de la alabanza. Entonces tenemos que estar con Israel. Que sí, la guerra a todos nos duele. Sí, están muriendo niños, están muriendo mujeres. Eso ha sido en todas las guerras. Pero ideológicamente nosotros tenemos que estar del lado de Dios. De Israel se habla aquí de comienzo a fin. De Jesús se habla aquí de comienzo a fin. Aquí Mahoma no existe aquí. El Corán no existe aquí. Entonces, es como ponernos del bando correcto, ¿no? Hablo un poco de lo que es este canal para cerrar. Este canal se llama Nuevo Pacto y está inspirado en el libro de los Hebreos. Hay algo bien interesante. ¿Sabían que el libro de los Hebreos es el único libro que no tiene un autor humano? Todos sabemos que es Dios, pero todos los libros eran, digamos, Dios utilizó a Moisés para escribir los primeros 5 libros. Para no alargarme, también utilizó a David, a Saúl, a Mateo, a Juan, a Pablo. Los utilizaba. Dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el libro de los Hebreos, del que habla este canal, que se llama Nuevo Pacto, fue inspirado por Dios, obviamente, porque encaja con todo, pero no se sabe quién es el autor. Interesante, ¿no? Esos son los datos que uno recibe cuando lleva el Evangelio. ¿Por qué es tan importante llevar el Evangelio? Porque todo el tiempo estás hablando de Dios, y cuando hablas de Dios aprendes de Dios, y cada pensamiento, cada enseñanza de Dios, cada pensamiento que te aprendes, que guardas aquí y aquí, es un tesoro para siempre. Y a eso es lo que realmente los invito. Lo que esté pasando en Estados Unidos, lo que esté pasando en Israel, lo que esté pasando en Venezuela, nosotros no podemos hacer nada allí. Eso está lejos de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Llenarnos de Dios y prepararnos para la gloria eterna. ¿Cómo se llena uno de Dios? Juan 14:23. Respondiendo Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él.
Guardando pensamientos de Dios nos llenamos de Dios. Eso tiene sentido. Nos llenamos del conocimiento de Dios. Eso tenemos que hacer. Y de eso se trata el nuevo pacto. Eso es lo más importante. Ese pacto está escrito en Hebreos 8, del 7 al 13. Y miren cómo dice en una parte, más o menos en la mitad, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en la mente las escribiré. La casa de Israel sí son los judíos que creen que están en Israel, pero también los que hemos entrado allí, los gentiles que creen en Jesús y que han hecho pacto con Dios, que leen la Biblia, que se guardan los pensamientos. Y ahí nos está diciendo cuál es el pacto. Se trata de guardar pensamientos de Dios. Había unas doctrinas que caen, que es donde se han fundado la mayor parte de las religiones. Miren cómo dice esto: dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez sobre los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios a la verdad lo permite. Lo tengo escrito aquí. Esto está diciendo que todo eso se abole. Ese libro es tan importante que le acabo de decir que es el libro que es inspirado por Dios, por supuesto, pero no sabe quién se escribió. Pudo ser el mismo Jesucristo, pero el libro de los Hebreos no sabe quién lo escribió. Pero es un libro determinante. Fuera de ser el libro de los Hebreos, es para el pueblo judío, para los que están, para nosotros, porque nosotros ya hacemos parte del pueblo judío. ¿Por qué yo digo que hago parte del pueblo judío? Pues porque yo guardo la palabra de Dios todo el tiempo. Yo hago parte de Israel, yo hago parte de la ciudad de Sion, yo hago parte de Dios, yo hago parte de Jesús, porque todo eso está enlazado. Entonces ese es el pacto. El nuevo pacto consiste en aprender pensamientos de Dios y llenarse de Él. Eso es todo. Más claro no puede ser. Para estos tiempos finales, Dios nos lo pone lo más claro posible. Y si lo sacamos un ladito de la fe, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me aprendo pensamientos de Dios que están en la Biblia, tiene sentido que yo vaya al conocimiento de Dios. Y hay un gran propósito que está escrito en el libro de Efesios 14:23. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento. ¿Cómo crece la fe? La palabra dice, porque la fe llega por el oír y el oír la palabra de Dios. Leyendo la palabra crece nuestra fe. ¿Y cómo llegamos al conocimiento de Dios? Guardando pensamientos de Dios. De eso se trata el pacto, el nuevo pacto. De eso se trata, guardar un pensamiento de Dios diario. Los invito a que guarden ese hábito, que lo abracen, que lo creen, porque ese hábito tiene promesa de vida eterna. Es el Todopoderoso morando en su mente y su corazón. Desde aquí ya empiezan a disfrutar de la paz, del reposo, de la felicidad, del gozo, porque eso es Dios. Dice un verso: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios perpetuamente, porque Él es la fortaleza de los siglos. Eso es agua de vida, amigos. Agua de vida, amigas. Los invito a que entren en ese pacto. Bueno, se la predicaba hoy. Queda claro que si somos de Dios, tenemos que estar de Jesús, tenemos que estar del lado de Israel, ¿no? Ya no nos confundamos más. Un poco de sentido común. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar y que Dios nos guíe para ir a descansar. Padre amado, en nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme llevar tu conocimiento, porque entiendo que llevando el Evangelio hallo tesoros eternos y crezco en conocimiento, y a la vez estoy tocando la puerta de seres humanos para que entren en esta misma dirección, para que tú los empieces a tomar, aquellos que han sido predestinados para amarte, servirte y heredar todas las cosas, para entrar en el reino eterno, para alcanzar el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay un poco de ellos. Ellos están aquí viendo estos videos porque tú los trajiste aquí. Podrían estar en cualquier parte, pero tú los trajiste aquí. Te pido, Padre, que les toques sus corazones para que entiendan la importancia de guardar pensamientos de Dios, un pensamiento diario,
Hales entender, Padre, que cuando guardan pensamiento de Dios, se llenan del Espíritu de Dios, se llenan del mismo Dios. Y Jesús y Dios vienen a morar en sus templos, que son sus cuerpos, en sus mentes y sus corazones, por siempre y para siempre. Hales entender que esos son los verdaderos tesoros eternos, Padre. En el nombre de Señor Jesucristo te lo pido. Tu palabra dice, respondiendo a Jesús, dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hales entender que cuando guardan pensamientos de Dios, Jesús y Dios vienen a morar dentro. Eso es lo más grande, esa es promesa de vida eterna, ¿no? Hazlo entender, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Te pido, Padre, que ahora que vamos a ir a descansar, a dormir, envíes ángeles, ángeles que nos cuiden, que atamos en el nombre del Señor Jesucristo huestes espirituales de maldad y la lanzamos al lago de fuego azufre, donde no podemos volver jamás. Te pido, Padre, que nos des dulces sueños y que renueve nuestro ser en este descansar, para mañana empezar con todo, con gran alegría y fuerza, buscando principalmente los tesoros eternos y luego, bueno, haciendo el bien durante nuestros días. En Cristo Jesús oramos. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Cristo los ama. Te amamos muchísimo, los amamos muchísimo. Amor infinito. Hasta pronto.